Amén. Gracias, hermano. Ok, aquí estamos otra vez, ¿verdad? Tenemos 7 citas, ¿verdad? Y ya hemos acabado 4. Y entonces nos falta otro 3. Y hoy vamos a hablar del número 5. Vamos a hablar de la restauración de Israel. Y esto va a pasar en este tiempo. Después del rapto, Dios va otra vez a trabajar con Israel. Y Israel, pues, ¿es quién? Pues era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Pero Dios está terminado con ellos. En ninguna manera. No olvidó Dios de su pueblo. Y esto es una gran promesa porque ¿quiénes son el pueblo de Dios hoy? Pues nosotros. Y Dios no va a olvidar de nosotros, ¿verdad? Y doy gracias a Dios por esto. Entonces, muchas cosas tenemos que ver hoy. Una cosa interesante para mí, ¿sabes que toda la Biblia fue escrito por un judío? Cada uno de los autores, aunque que era el Espíritu Santo, hablando por medio de ellos, ¿verdad? Es del Espíritu Santo. Pero cada uno de los autores era judío. ¿Sabía esto usted? Algunos dicen que no. En el mundo de hoy miramos muchos que odian a los judíos. Y yo no entiendo por qué uno odia a un judío. Porque la Biblia fue dado a los judíos. Hasta Jesucristo era judío. Amén. Entonces, posible es ser cristiano y tener odio contra los judíos. Ahora, yo sé que dice la Biblia de los judíos, son muy duros de corazón. En mi vida he conocido a algunos y no son gente muy simpática, ¿verdad? A veces sí, a veces no. Pero la Biblia nos dice que debemos amarlos, porque Dios tiene su plan para ellos todavía. Y en el día de hoy hay muchas herejías falsas en cuanto de los judíos. Yo lo voy a apuntarlos aquí primero, mientras que estás buscando Romanos 11. Y vamos a leer Romanos 11 porque esto es uno de los misterios. Pero hay herejías falsas en cuanto de esto. Herejías falsas en cuanto de los judíos. El primero es esto, que no existe Israel hoy, ni los judíos, que acabaron ellos y ya no ni existen. Pero tú puedes ir a Israel ahora mismo. Y si Dios permite y no viene pronto al rapto, en el año que viene un hombre me dijo que él quiere llevarme a Israel. ¿Y cuándo es? ¿Marzo o mayo? Yo olvido. ¿O April? Ni idea. Pero me va a llevar a la nación de Israel. Sí existe. Pero hay hoy en día gente que dicen, no existen los judíos. Dicen ellos que Dios está terminado con ellos. Con ellos. Vamos a ver de la Biblia que esto no es la verdad. Que Dios no está terminado y que sí existen judíos hoy en día. Otra herejía falsa en cuanto de esto es que Dios no trabajará, ¿lo tengo correcto? Vamos a ver. Trabajará. Dios no trabajará con Israel otra vez. Otra vez, ¿por qué? Según ellos, que no es la verdad, pero según ellos, ¿por qué ellos dicen las promesas a ellos, promesas dadas a ellos, ellos dicen que ahora son para la iglesia? Entonces, esto es una herejía de los católicos. Muchos de los católicos dicen, ni existen los judíos, no. Y todo lo que Dios dijo a Israel, ahora es para nosotros. Entonces ya no existen y Dios dio a nosotros todas las promesas. Entonces el Papa en Roma está pensando, algún día yo voy a tomar control de Jerusalén. Y esto es lo que desea él. Y en el último vamos a hablar de él. Y como el anticristo viene de esta rama, ¿verdad? Y hay otra cosa que enseñan a otros, es que la tribulación
es para la iglesia, según ellos, y no Israel. Y no para Israel. Cada uno de estos tres son una herejía. Y cuando estudiamos lo que vamos a estudiar hoy, tú vas a ver que si uno está enseñando o predicando uno de estos tres, está muy equivocado. Hasta en los bautistas, he conocido hace poco bautistas que empezaban a decir, Dios terminó con los judíos, ya no existen judíos, y nosotros vamos a pasar por la tribulación. Gente que han cambiado su doctrina porque han caído en la ¿qué? Apostasía. Apartaron de la verdad y ahora están con sus doctrinas falsas. Entonces yo quiero enseñar bien lo que la Biblia dice, no lo que los hombres dicen. Amén. Entonces, ¿qué tal de Israel? Este hombre Pablo era judío, ¿verdad? Y Pablo era uno que Dios había llamado. ¿Por qué Pablo? Bueno, hemos hablado, ¿verdad? Que aquí tenemos Jesús y su ministerio. Después miramos a Pedro. ¿Y quién andaba con Pedro? Pedro, Peter, Juan y Jacobo. ¿Y por qué digo Jacobo? Jacobo o Santiago. Pero ¿sabes que Santiago viene de los católicos? Este nombre. ¿Sabía esto? Un erudito puso San Jacobo y lo escribió tan mal que otro vino, ¿qué dice este? Pues Santiago le pongo. Y ahí viene la palabra Santiago de un error de ellos. En la Biblia es Jacobo. Hasta el primer versículo dice Jacobo, ¿verdad? Entonces, muchos de los apóstoles, pero después tenemos nosotros Pablo. ¿Por qué? Porque el ministerio de Jesús estaba yendo a Israel para que Israel acepte a su Mesías. Y ellos predicaban a Israel, acéptalo, es su Mesías. ¿Sabe qué significa Mesías? El Cristo. Mesías significa el ungido. Pero Israel rechazó a su Mesías, entonces Dios llamó a Pablo más que todo para ir a los gentiles. Por esto en Romanos, bueno, ya estamos en 11, ¿verdad? 11:13, mire lo que dice Pablo. Pablo dice en Romanos 11:13, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto a la verdad yo soy apóstol de ¿quién? De los gentiles, mi ministerio glorifico. Más que todo, hoy Dios está ganando, ¿quién? Gentiles. Muchos judíos hoy en día no quieren nada con Dios. Están buscando todavía el Mesías, ellos no entienden que ya vino. Entonces, más que todo, la iglesia consiste de gentiles, pero judíos pueden ser salvos hoy. Sí pueden. Pero es difícil ganar a Cristo un judío. Yo en mi vida solo conocí 2 judíos salvos. Y uno era muy, muy feliz. Él vino a un culto, siempre se sentaba enfrente y siempre dijo, estoy feliz que he hallado el Mesías Jesucristo. Yo sé que tengo la verdad. Y estaba bien feliz él. Pero siempre tenía vergüenza que su pueblo había matado a su Mesías. Y trató a ganar otros a Cristo, no querían escuchar. ¿Sabes por qué? Porque muchos judíos hoy en día son así, ciegos. Y esto es el misterio, y vamos a leer. Bueno, yo necesito leer casi todo de capítulo 11, pero antes, mira lo que dice solamente versículo 25. 25 es donde miramos la palabra misterio, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuántos recuerdan ayer? Cuando estudiamos del rapto. ¿Recuerdas el primero de Tesalonicenses? Dice que no ignoréis de este misterio. Uno que no entiende los misterios es ¿qué? Ignorante, según la palabra de Dios. Hay muchos cristianos ignorantes. Ignorante es algo que puede ser arreglado. Solo por aprender. No tienes que ser ignorantes. Amén. Entonces Pablo está diciendo, mire, yo no quiero que sean ignorantes, que no ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en vosotros mismos. Que la seguridad en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ok, ahí está hablando de Israel. Ahora, mi deseo es leer todo capítulo 11. Poco a poco explicándolo versículo por versículo para que podamos ver, ¿ok? Entonces tenemos que ir al principio. Romanos 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ok? Ellos que no creen en lo que la Biblia dice, los ignorantes de este misterio, dice, sí,
Ya terminó y ya no más. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Has desechado Dios a su pueblo? Está hablando de Israel. No lo permita Dios. En ninguna manera olvidó Dios de Israel. Porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Está hablando Pablo. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis lo que dice de Elías la Escritura, como ruega a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han muerto y a tus altares han derribado, y yo he quedado solo y procuran quitarme la vida? Mas ¿qué le dice la respuesta de Dios? Yo me he reservado 7,000 varones que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Quién es Baal? Pues Satanás, un dios falso que adoraban Israel en aquel tiempo. Y está dando la historia de Elías. Y pobrecito Elías, él pensó, todos están en apostasía. Y interesante, ¿verdad? Aquí estamos en tiempo de apostasía. En el tiempo atrás había tiempo de apostasía. Como le digo, ¿verdad? Un espejo, ¿verdad? A veces. Y Elías pensó, ya no más hay gente que adora a Dios. Y Dios dijo a Elías, no, ya tengo yo, ¿cuánto era? 7,000 que me adoran todavía. Siempre va a tener su, y esa es la palabra, remanente, ¿es correcto decir? Siempre Dios va a tener su remanente de gente, que nunca va a acabar la gente de Dios. Cuando sale al rapto los cristianos, ¿sabes qué? Van a venir otros a Cristo en la tribulación. Pero cuando vienen a Cristo, si el anticristo lo agarra y lo cortan la cabeza. Entonces es mejor ser salvo ahora, porque en aquel tiempo es más duro, ¿verdad? Pero seguimos pues, versículo 5. Así también pues en este tiempo ha quedado un remanente según la elección de gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otro modo la gracia ya no es gracia. Mas si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Pues ¿qué? Lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado y los demás fueron cegados. 8. Así como está escrito, Dios espíritu de sueño profundo, los ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, séales hecha su mesa un lazo y una red y un tropezadero y una recompensa a ellos. Sus ojos sean oscurecidos para que no vean y agobíales siempre el espinazo. Digo pues, tropezaron de tal manera que cayesen, no lo permite Dios. Mas por el tropiezo de ellos viene la salvación a los ¿quién? Gentiles, para que fuesen provocados a celos. Entonces, ¿por qué los judíos rechazaban su Mesías? Dios en el cielo dijo, ok, si ellos no me quieren, voy a los paganos, voy a los malvados, a los gentiles. Los gentiles eran los más peores. No sé si sabe esto, pero tus antepasados, paganos, gentiles, hasta que comieron uno al otro, hasta que hicieron malas prácticas como bestialidad y cosas horribles, porque no fueron el pueblo de Dios, adoraban dioses falsos y hicieron tales cosas. Pero Dios dijo, hasta los más viles pecadores voy a llevar el evangelio para que puedan ser salvos. ¡Wow! Entonces, en una manera estoy feliz que los judíos rechazaban a su Mesías para que Dios me pudiera traer el evangelio para ser salvo. Pero también tengo un poco de, pues, tristeza también que los judíos no querían a Dios. ¿Me entiendes? ¿Están conmigo? Ok, yo sé que es un poco largo, pero hay mucho que decir. Yo quiero explicar bien esto, ¿verdad? Y necesito leer porque aquí está. 12. Y si la caída de ellos es la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más la plenitud de ellos? Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto a la verdad yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio glorifico. Por si en alguna manera provocase a ellos a los de mi carne, e hiciese salvos a algunos de ellos. Porque si el desechamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos, sino vida de los muertos?
Porque si el primer fruto es santo, también lo es la masa. Y si la raíz es santa, también lo son los ramos. Y si algunos de los ramos fueran quebrados, y tú, siendo achebuche, fuiste ingerido entre ellos, y fuiste hecho participante de la raíz y de la grosura del olivo. No te jactas contra los ramos, mas si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, ¿ok? Voy a comenzar en versículo 19, pero voy a tratar de explicar lo que él está explicando. Recuérdase que antes de Jesús había uno que se llamaba Juan. Y Juan dijo algo muy interesante cuando vino. Dice que la hacha está puesta al árbol. Cuando vino estaba predicando. Porque Israel era como un árbol de oliva. Y aquí estaba la hacha, porque pudieran crecer aún más o pudieran caer. ¿Y qué hicieron? Rechazaban. Entonces era como un árbol que ya cortó Dios, porque ellos rechazaban a Él. Pero nosotros, gentiles, si aceptamos, ya podemos, por fe, ya podemos estar ingerido, es la palabra, en este árbol. Y el árbol va creciendo todavía, por medio de nosotros, gentiles. ¿Entienden eso? Entonces, mire lo que dice, mientras que seguimos. 19. Dirás, pues, los ramos fueran quebrados para que yo fuese ingerido. Bien, por incredulidad ellos fueran quebrantados, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, palabra grande, y dice, teme, porque si Dios no perdonó a los ramos naturales, mire que no sea que a ti tampoco te perdone. Entonces está diciendo, mire, hay que hay que estar seguro, mejor dicho, que eres salvo. Porque hay a veces gente que viene al culto, escuchan, pero no son salvos. Entonces dice, ¿dónde estamos? ¿Cuál versículo? 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para que los que cayeron, mas la bondad para contigo, si permanecieres en su bondad, de otra manera tú también serás cortado. Está hablando los gentiles. Si ellos no aceptan, pues Dios va a decir, ok, no más los gentiles. Y dice, versículo 23, y aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán ingeridos. Qué poderoso es Dios para volver a ingerir. Porque si tú fuiste cortado del natural acebuche, y contra natura fuiste injerado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son los ramos naturales, serán ingeridos en su propio olivo? 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en vosotros mismos, que la seguridad en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Ok? Ahora mire lo que dice. 26, y así todo Israel será, ¿qué? Salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, y apartará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, mas en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Si yo lo leo bien, y yo sé que tenía que leer mucho, está diciendo que es como un árbol. Y ellos rechazaban a su Mesías, entonces Dios dijo, ok, cortamos el árbol si no me quieren. Y nosotros gentiles podemos estar, pero Dios no está terminado con ellos, y Él va a ponerlos otra vez, que el árbol crezca otra vez. Pero ¿cuándo serán salvos ellos? Ahora mismo no quieren a Dios. Después del rapto, Dios va a trabajar otra vez con Israel. Y la tribulación es el tiempo en que Dios va a trabajar con ellos. Y tenemos nosotros un libro que se llama el libro de Apocalipsis o Revelación, que habla mucho de este tiempo. Va nosotros a rapto, después Dios va a enviar los 2 testigos, y ellos van a empezar a predicar a Israel. Mire, ¿qué son? ¿Por qué mataste a tu Mesías? ¿Quién era? De veras, y porque estaban ciegos, ¿verdad? ¿De veras era él el Mesías? ¿Sabes qué? En Isaías 53, ¿conoces este capítulo? Es uno de los capítulos más fuertes de profecía de Jesús.
en las sinagogas de hoy de los judíos no se permitan leer Isaías 53. Hasta que todos los, ¿cómo son los que? Rabís, ¿verdad? Los rabís dicen, sabemos que habla este capítulo de Mesías, pero no se permitan leerlo. Qué raro, ¿verdad? Que uno de los más fuertes pasajes en la Biblia que enseña esto es Jesús, ellos no quieren ver. Son como ciegos. Entonces Dios va a trabajar otra vez con ellos en este tiempo. Y van a venir 144,000 judíos también, que serán como testigos de Jesús. Entonces en este tiempo, ¿quién puede negar? Ahí está Moisés y Elías, ahí están 144,000 y todos están diciendo, oiga Israel, Él es el Mesías. ¿Por qué no puedes verlo? Y Dios otra vez va a trabajar. ¿Están conmigo? Según lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Yo no quiero dar mi opinión, estoy leyéndolo aquí. Entonces para mí es una gran vergüenza escuchar a gente que van a una iglesia y dice, en mi iglesia estamos contra los judíos y Dios está terminado con ellos y no va a hacer nada con ellos. Yo digo, bueno, este misterio no entienden entonces. Porque Dios dijo que sí regresará y trabajará otra vez con Israel. Es como un árbol que ahora está cortado, pero tiene raíces y ya puede otra vez venir. ¿Ok? Entonces Dios va a trabajar otra vez con Israel. Y tenemos promesas de Israel. Deuteronomio 7:6 y también 14:2. Dios dijo que Israel era su pueblo escogido. Escogido aún en el Antiguo Testamento, pero no olvidado. Gracias a Dios. Deuteronomio 7:6. Y estoy en Génesis, perdón. Qué bonito esta palabra, ¿verdad? Deuteronomio. Casi no puedo decirlo. Deuteronomio 7:6. Sí, a veces nosotros gringos hagamos error, ¿verdad? En español. Yo tenía un amigo en Honduras que era de los Estados Unidos, era misionero. Y él siempre dijo, vamos al libro de Hebreos, dijo. No puedo decir Hebreos. Pero yo sabía por qué, porque en su mente estaba pensando de obreros en el Señor. Entonces, en vez de decir hebreos, él dijo hebreros. Y siempre dijo, vamos a... Entonces, yo sé que a veces hago errores también. Disculpe. Gracias por su paciencia conmigo, ¿verdad? Amén. Pero Deuteronomio 7:6 dice Dios a Israel, porque tú eres pueblo santo al Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. En el Antiguo Testamento, Dios escogió a Israel. Y en Deuteronomio 14:2, porque eres pueblo santo al Señor tu Dios. Y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo peculiar de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Dios dio su ley a ellos. Y todos conocen esta historia, ¿verdad? Aquí tenemos, aquí Moisés. Y Dios dio a Moisés, lleva acento, ¿verdad? La ley. Bueno, pero antes Dios escogió a uno que se llamaba Abraham. Y Abraham es lo que ellos dicen el padre de los judíos. Ok, yo quiero enseñarle algo interesante, ¿verdad? Vamos a Génesis capítulo 10. ¿Quiénes son los judíos y de dónde vienen? Bueno, vienen en realidad de este hombre que Dios había escogido, Abraham. Pero hoy en día también tienen otro nombre. No solamente judíos, también se llaman hebreos. Como le digo, hebreos. ¿Ha escuchado esta palabra, hebreos? ¿Por qué se llama hebreos? Bueno, en Génesis capítulo 10 y versículo 1 habla de los 3 hijos de Noé. Dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. ¿Ok? De Sem, eventualmente, de Sem vino Abraham. De Sem vino uno que se llamaba Eber. Como dice aquí, yo tengo el versículo, 21. Mira el versículo 21. El mismo capítulo dice, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber. Eber. De la palabra Eber viene la palabra hebreos.
Por esto se llamaba hebreos, porque en su descendencia venía de Heber. ¿Sabía esto ustedes? Algunos no. Vinieron de la línea de Sem. Hasta hoy, si uno es en contra de los judíos, ellos dicen que es antisemítico. ¿Han escuchado esto ustedes? En inglés, antisemitic. Uno que está en contra de los judíos es antisemítico. ¿De dónde viene eso? De Sem. Y la palabra. Entonces es interesante leer la Biblia y entender por qué usamos las palabras que usamos. Entonces, Génesis capítulo 12, Dios escogió a uno que se llamaba Abraham. O Abraham primero, y cambió su nombre a Abraham. Y en Génesis 12:1 dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y bendecirte y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeran, maldiceré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo pudiera ser todas las familias de tierra bendecidas por él? Bueno, los judíos fueron bendecidos, pero también por medio de Cristo, un judío muriendo, si aceptamos a él, somos bendecidos, ¿verdad? Porque somos salvos. Entonces Dios escogió un hombre solo y quería de este hombre venir mucha bendición a todo el mundo. ¿Qué cantamos nosotros? Padre Abraham tenía muchos hijos, o algo así. En inglés dice, Father Abraham had many sons. Entonces recordamos a Abraham. Y en Génesis 13:15, aún más, Dios está hablando. Porque toda la tierra que ves la daré a ti, a tu simiente para siempre. Y haré tu simiente como el polvo de la tierra, y si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contado. Y aún más, bueno, 15:18. Muchas promesas hizo Dios a Abraham para su simiente. Y dice 18, en aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham, diciendo, a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. Bueno, ya conoce la historia, yo no voy a leer todo, pero Abraham tenía hijo. ¿Cómo se llamaba su hijo? Isaac. Y Isaac tenía hijo. ¿Cómo se llamaba? Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. Jacob. Y en la Biblia, en el libro de Génesis, está hablando que Dios dio a Jacob otro nombre, Israel. Y de Jacob o de Israel vino 12 hijos, los cuales son los 12 tribus de Israel. Y de ahí salió los 12 tribus de Israel. Y hoy en día escucho gente que dice, y no existe ningún judío hoy, ya no existen. Es una herejía falsa eso. Yo a veces he conocido que son gente que dicen que son judíos, y yo pregunto, ¿y cuál tribu es usted? Y siempre me responden, bueno, yo vengo de Leví, me dicen. O yo vengo de Judá. O yo vengo de Neftalí. Ellos hasta saben a cuál de los 12 principios de dónde vienen. Para mí, yo no entiendo cómo puede decir uno que no existe judío. Y que hasta hoy en día sí existen y saben de cuál tribu vienen. ¿Me entienden? Entonces, para mí es muy triste que uno habla así. Bueno, mucha historia, ¿verdad? Yo no voy a dar toda la historia de los judíos, pero ya sabe que Dios dio la promesa a Isaac y a Jacob y a sus 12 hijos. Eventualmente ellos entraban a la tierra, pero ¿qué tal? Tenía problemas, había un gran, ¿cómo es la palabra cuando no hay comida? Una gran... ¿Ok? Pero falta de hambre, ¿verdad? Como dice en la Biblia. Y no pudieran comer, entonces por José, Dios guardó a todos ellos y ellos entraban a Egipto. Y el libro de Éxodo nos enseña que eventualmente los de Egipto pusieron como esclavos a los 12 tribus. Y eventualmente salieron y escaparon, y el Éxodo era por Moisés. Y Dios dio otra vez la promesa a ellos, y con Moisés, pues eventualmente Josué entraron en la tierra prometida. Y quedaron ahí, pues sí, por algún tiempo, pero antes eran 40 años en el desierto por murmurar. ¡Wow! Yo no quiero murmurar. 40 años en un desierto, qué horrible será. Pero ahí desobedecieron a Dios, entraban en la tierra, otra vez
salieron de Dios, apostataron, podemos decir. Dios trajo Babilonia y pusieron a ellos bajo esclavitud en Babilonia otra vez. 70 años estaban en Babilonia. Regresaban a su tierra. Como 2 veces entraban en la tierra prometida de Dios. Y aún otra vez, podemos ver mucho, todo del Antiguo Testamento. Otra vez fueron esclavos y llevados fuera y regresaron otra vez. Muchas veces había pasado, entraban otra vez en la misma tierra. Bueno, la historia es que, que uno que se llamaba Herodes construyó otra vez el templo. Antes de Cristo, en 63 antes de Cristo, Herodes reconstruyó el templo de Israel para ellos. Y en este tiempo nació Jesús, cuando el templo estaba. Y murió, pero ellos rechazaban a él. Y ellos le mató a Cristo, ¿cuándo? ¿Sabes cuándo mataron a Jesucristo? En la Pascua. ¿Quieres saber algo interesante y espantoso? Ya sabe la historia, ¿verdad? 70 después de Cristo es cuando fue destruido Israel y el templo. 70. ¿Ok? Algunos de los judíos quedaban y entraban arriba en un lugar que se llama Masada. Y ahí estaban los últimos judíos, porque los demás estaban esparcidos. Y en 73 después de Cristo, en el día de Pascua, los romanos por fin llegaron ahí para agarrar a los judíos. Y en el mismo día de la Pascua, los judíos se suicidaron. Para mí le da esto, ¿cómo se llama esto cuando uno lo ve? ¿Por qué? Porque en 33 después de Cristo, en la Pascua mataban a su Mesías. Exactamente 40 años después, los últimos judíos se suicidaron, que estaban en Israel. Los demás tenían que salir de Israel. Qué interesante, exactamente hasta el día. Esto era una cosa de Dios, le digo, ¿verdad? Qué interesante. ¿Cuánto tiempo en el desierto por desobedecer? 40 años. Mataron a su Mesías. Dios dijo, ok, 40 años tienes y después le voy a votar. Y fueron últimamente los que quedaban, ya se suicidaron. Antes, en 70, los demás tenían que estar esparcidos en la palabra. Y los judíos entraban en todo el mundo en diferentes partes. Y por algún rato, pues los judíos estaban viviendo en otras partes. Pero muchos en el mundo odiaban a los judíos. Y empezaban a perseguir a los judíos. En 1020 echaban fuera de Inglaterra a todos los judíos. Los de Inglaterra dijeron, de esta gente no queremos, y estaban echados fuera. Y en 1096, los católicos en las cruzadas, ¿cuántos han escuchado de las cruzadas? Empezaban a matar muchos judíos. Y la historia de los judíos a través de los últimos 2000 años, mucha persecución. Mataron mucho a ellos, el mundo ni quería a ellos. Hasta la Iglesia Católica dice, los judíos no queremos. Y mataron muchos los católicos a los judíos. Si yo digo la fecha 1492, ¿qué piensas? Bueno, en 1492, Cristóbal Colón salió, ¿verdad? Sí, en este año sí pasó esto. Pero también ¿sabe lo que pasó en 1492? El rey de España y la reina dijeron, cada judío tiene que salir de nuestro país porque ni queremos a ningún judío. Y estaban echados fuera de España los judíos. Entonces, mucha persecución de los judíos. Bajo de Hitler, ¿verdad? Adolfo Hitler mató más que 6 millones de judíos. Qué gran cantidad, ¿verdad? Entonces, por casi 2000 años, los judíos ni tenían casa. Vivir seguro. Siempre tenía persecución y a veces tenía que mudar para tener seguridad. Pero nosotros hemos vivido en un tiempo en que hemos visto uno de los más grandes milagros en todo el mundo. En 1917, Inglaterra declaró la Declaración Balfour. ¿Ha escuchado de la Declaración Balfour? Y nadie sabe por qué, pero Inglaterra dijo, este lugar, los judíos pueden venir si quieren.
Entonces declaró Inglaterra, ya pueden regresar a su tierra judíos si desean. En 1947, la ONU dijo, cualquier judío que quiere regresar a la tierra puede. Regresaron muchos y en el año 1948 se hizo nación otra vez, después de casi 2000 años, la nación de Israel. ¡Wow! Entonces, ¿está terminado Dios con Israel? En ninguna manera, porque ya están una nación. Entonces, yo no sé por qué uno dice, no va a trabajar Dios con los judíos, y hasta que ya están otra vez en su propia tierra. Cada vez que regresó a su propia tierra, Dios trabajó con ellos. Va a ser lo mismo, ¿verdad? Claro que sí. Una cosa interesante para mí, no sé si le gusta o no le gusta, y a mí no importa, el presidente de los Estados Unidos, Trump. Pero este presidente, en 2018, él dijo, yo declaro que el capital de Israel es Jerusalén. Y casi por la primera vez en casi 2000 años, tenía su capital otra vez. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando viene Jesús en Armagedón, Él va a gobernar sobre su pueblo Israel por 1000 años en Jerusalén. Y ya estamos mirando que ya tiene su capital otra vez. ¿Es pura coincidencia esto? ¿O es una cosa de Dios? Pues para mí es una cosa de Dios. Dios no había olvidado sus promesas a Abraham. Y en mucho del Antiguo Testamento, otra promesa, dice que va a dar la tierra para siempre. Bueno, no era para siempre en aquel tiempo, lo perdió varias veces. Y tenía que regresar. Pero después de la tribulación, por el milenio, ya va a tener por siempre su tierra. Entonces, para mí es una cosa, pues, divertido, podemos decir. Me gusta mucho estudiar, porque qué gran milagro que Dios tiene su pueblo hoy, nosotros que somos salvos. Antes tenía su pueblo, pero nunca olvida a Dios sus promesas. Si Él prometió a ellos algo, Él tiene que dar. Pero ¿cuánto tiempo dio a ellos a sufrir? Para mí es interesante. Y no sé si conoces esto ustedes, pero los judíos tienen su diferente forma de contar fechas. Bueno, tienen semanas, tienen meses, pero para ellos pues cuentan años, y 40 años había en ¿qué? Sufrimiento en el desierto. Pero también bajo de la ley tenía que también contar jubileos. ¿Has escuchado de un jubileo? Un jubileo es 50 años. Entonces, 2000 años más o menos. ¿Sabe cuánto es 2000 años? 40 jubileos. Entonces para mí, wow, nunca debemos andar mal con Dios para que se enoja. Porque primeramente quizás nos da 40 días de sufrimiento. Pero si ya enojamos a Dios, ok, 40 años entonces sí. Y aún más, bueno, 40 jubileos, 2000 años te vas a sufrir. Wow, ¿verdad? Interesante. Pero Dios es un Dios de números. Hasta que en la Biblia tenemos el libro de números. Para mí es interesante cómo Dios usa los números. Ok, entonces vamos a Isaías 9. Tengo un poco más, ¿verdad? Pero quiero explicar un poco más de la tribulación. Y como le digo, la tribulación es para Israel, no para la iglesia. Por esto creo yo que tenemos que salir nosotros antes que Dios va a trabajar otra vez con su pueblo. Sí tienen su tierra otra vez, pero todavía no creen en su Mesías. Entonces, en este tiempo es el tiempo en que Dios va a enseñarles, mire, yo fui tu Mesías, acéptame. ¿Entienden? Ok, promesa de Dios en el Antiguo Testamento, Isaías 9, 6 al 7. Isaías 9, 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién habla? Jesús. Una profecía de nacimiento de Jesús. Hasta versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio
y en justicia desde ahora para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Dice que cuando viene Jesús, Él va a gobernar siempre. Pues está gobernando ahora mismo el Señor. Pues está en el cielo y tiene su reino espiritual cuando somos salvos, pero su reino físico es en el futuro. ¿Y cómo puede gobernar en Israel Jesús si no existe Israel? Entonces hemos visto un gran milagro. Otra vez vinieron a su tierra. Solo que falta es el rapto, el anticristo, Armagedón, y ya va a sentarse Jesús en su trono en Jerusalén por 1000 años a gobernar exactamente como la Biblia lo dice. ¿Entienden eso? Qué bueno. Vamos a otro. Lucas 1. El libro de Lucas. Y bueno, yo sé que es un poco pues aburrido hablar de estas cosas, pero como un cristiano, yo siempre busco en la Biblia las cosas de Dios, pero también cada día que me despierto, me gusta ver qué pasa en Israel. Me gustan las noticias de ahí, porque estoy mirando que Dios poco a poco empieza otra vez a trabajar con ellos. Para mí es interesante. Lucas 1:31, ¿qué dice? En Lucas capítulo 1, versículo 31. Dice aquí que concebirás en el vientre y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre. Oh, wow. Y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel, ¿verdad? Eternamente. Y de su reino no habrá fin. ¿Ok? ¿Cuándo pasa esto? Cuando está gobernando aquí. Dice el trono de quién? De David. ¿Dónde gobernaba David? En Jerusalén. ¿Dónde está su trono? ¿Dónde va a estar Jesús gobernando? Entonces tenían que estar otra vez los judíos en este... ¡Y ahí están! Entonces la profecía podemos ver que Dios está trabajando con ellos. Y en Revelación 19:15, otro versículo que dice que Jesús va a gobernar. Revelación 19:15. O Apocalipsis, ¿verdad? Algunos dicen Apocalipsis, o en inglés digamos Revelación. 19:15. Hablando de Jesucristo. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Regir, ¿qué significa? Gobernar. Jesús va a gobernar después de Armagedón, destruir al anticristo y por 1000 años. Entonces, para mí, ni idea cómo puede uno predicar y decir que es un creyente de la Biblia y después hablar mal de los judíos. Y decir, ya no existen, Dios no va a hacer nada. ¿Han leído la Biblia? ¿De qué hablan? Dice, no, Dios no va a trabajar otra vez con Israel en ninguna manera. Entonces, ¿por qué existe? Y porque tenemos las promesas que va a gobernar Jesús sobre Israel. Y si no, sí existe. ¿Me entienden? Y no, ni idea cómo hay gente que son antijudíos. Mucho más que puedo decir, ¿verdad? Pero necesito terminar. Porque un poco más hablaremos de esto en el último, misterio de la iniquidad. Pero rápidamente para que sepas, ¿verdad? Cuando viene el rapto, Dios va a trabajar otra vez con Israel. Pero van a pasar por una prueba por 7 años, que se llama la tribulación. ¿Cuántos han escuchado de la tribulación? En el Antiguo Testamento tenemos el libro de Daniel. Y Daniel dio una profecía que era 70 semanas. Pues era una semana de años. Y era 70 por 7 o 490 años la profecía. Pero en la profecía, los últimos 7 años era cuando Dios va a juzgar a su pueblo y que el anticristo viene. Entonces 483 años tenía que pasar y los últimos 7 años cumple esta profecía de 490 años. Bueno, mucho para explicar, ya no me queda. Pero de la profecía que él dio a Jesús, exactamente correspondió 483 años. Igual que él dijo. La Biblia da la profecía hasta el día y llegó Jesús. Entonces, si es la verdad, faltamos 7 años para cumplir esa profecía. Entonces, yo creo que la tribulación es 7 años.
Y cuando vamos al libro de Apocalipsis o Revelación, leímos claramente, hasta en este libro, que el anticristo va a gobernar 7 años. Entonces la tribulación es un tiempo de 7 años. Ahora, una cosa que va a hacer otra vez Israel es reconstruir su templo. Y todos los días en las noticias escucho que la gente en Israel está diciendo, ya estamos listos a reconstruir nuestro templo. ¿Por qué es importante esto? Porque la Biblia nos dice en Tesalonicenses y Apocalipsis que el templo va a existir en la tribulación. Y en medio de la tribulación va a entrar el anticristo y sentarse en el arca, como si fuera una silla. Y él va a decir, yo soy Dios. Y él está sentado en el templo. Y todos los días los judíos, ya estamos listos a reconstruir el templo. Estamos mirando nosotros en nuestra vida cumplimiento mucho de muchas profecías. Y para mí está, wow, me gusta escuchar. Y por esto me gusta estudiar los judíos y quiero saber lo que hacen ellos. Pero vamos a ver Revelación 11. Solo para mostrarle, ¿verdad?, que hay que tener 7 años de tribulación. Revelación 11, 1 a 2. Y fueme dada una caña semejante a una barra, y el ángel se puso de pie, diciendo, levántate y mire el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Aquí está el apóstol Juan hablando de las cosas en el futuro. Y el ángel dijo, mire, ya está construido el templo, hay que medirlo. Y dice, hay gente adentro del templo adorando. ¿Quiénes son la gente adentro? Los judíos. Entonces, yo no sé si van a construir su templo antes del rapto o después. Pero no importa. Durante la tribulación, tiene reconstruido su templo y están adorando otra vez adentro. Y mira versículo 2. Pero echa fuera el patio que está fuera del templo y no lo midas, porque es dado a los gentiles y pisarán la santa ciudad 42 meses. ¿Sabes cuánto tiempo es 42 meses? Exactamente 3.5 años. Entonces lo que yo veo es por 3.5 años, ahí están adorando. Los últimos 3.5 años, botados fuera porque el anticristo va a entrar. Y si tú lees el libro de Apocalipsis, esto es lo que dice. Los judíos están ahí en su pueblo, pero el anticristo en medio de la tribulación va a quebrantar su pacto de paz que había hecho con ellos. Va a venir a matarlos y ellos tienen que huir. Y ahí están por 3.5 años. Y el anticristo quiere matar, pero Dios está protegiendo a su pueblo. Wow, ¿verdad? Todo esto está en la Biblia. ¿Sabía esto ustedes? ¿Sí o no? Otro rápidamente, Revelación 13. Apocalipsis 13, 2 al 5. Está hablando del anticristo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como pies de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su silla y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló todo el mundo en pos de la bestia. Y voy a hablar de esto más en el último, hoy, después de comer. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá hacer guerra contra ella? Ahora versículo 5. Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y le fue dada potestad para continuar. Okay, algunas Biblias dicen actuar, pero en inglés también dice continue. Continuar 3.5 años. Continuar significa que ya estaba, pero ya va a continuar otro. 42 meses o 3.5 años. Entonces yo veo claramente como la Biblia explica en Daniel, en Apocalipsis y todo, que hay una semana de años, hay 7 años. El anticristo va a venir y dice paz, 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 y hacer ¿cómo es la palabra? Convenio o un pacto de 7 años de paz con Israel. Pero nos dice la Biblia, en medio va a quebrantar su pacto. Va a venir él con un gran ejército y entrar a Jerusalén y botar fuera a Israel. Y ellos tienen que huir por 3.5 años, viven en el desierto.
mientras que el anticristo está. Y por fin el anticristo dice, ya es tiempo matarlos todos. Y él va a ir a matarlos. Y Jesús en el cielo dice, ya llegó los 7. Bueno, yo voy a salvarlos. Y él viene de aquí, mientras que el anticristo con todo su ejército está en Armagedón. Y ya viene Jesús a matar todos como cucaracha, ¿verdad? Y ya no más el anticristo. Ya está la sangre hasta el freno, ¿verdad? Y Israel ya tiene su Mesías gobernando por 1000 años. Qué bonito para mí. No sé para usted, pero para mí me gusta. Y hay mucho más que puedo decir. Ya no hay tiempo, ¿verdad? Porque ya necesito hacer otros 2. Y ya va mi voz. Pero es muy bueno que entendemos. Mire, las profecías en la Biblia siempre Dios va a cumplir. Dios no se olvida. Muchas cosas que dijo Dios son como 3000 años atrás. Pero ¿se olvida Dios? No. En ninguna manera. Entonces hay mucho más que me gustaría decir, pero ya no hay tiempo. Por esto yo te recomiendo que leas tu Biblia para que entiendas más. Pero ¿qué tal? Es bonito pensar que Dios no olvidó a su pueblo, aunque que ellos olvidaron de Él. Pero Él viene otra vez a cumplir sus promesas. Pero porque ellos rechazaban a su Mesías, por su misericordia y gracia, Dios a nosotros dio tiempo para ser salvos. Y nosotros, por medio del Evangelio, podemos aceptar a Cristo. Y Él nos va a llevar arriba, mientras que Él otra vez trabaja con Israel. Bueno, ahora es tiempo de preguntas. Si tiene pregunta o algo. ¿Alguien tiene pregunta de esto? Diga. Sí, es referente sobre los judíos. Usted se pregunta por qué mucha controversia en cuanto a los judíos. Nacer en Israel no significa exclusivamente que se tenga que ser judío. Sí. Conozco muchas personas que han nacido en Israel. De hecho, tengo un sobrino que nació en Israel y no específicamente es judío. Sí. Y las promesas son para el pueblo de Israel, no para ser judío. Sí. Ser judío es una ideología es religiosa. cierto. Esto está bueno porque sí quería mencionar esto, Entonces, pero olvidé. Sí. En ser judío y en ser israelí. Sí, sí es cierto. Hay muchas personas en Israel que no son judíos y Sí. hay muchos judíos que no han nacido en Israel. Así es. Y en la Biblia también dice que hay gente que dicen que son judíos y no son. Entonces es poco difícil saber quién es el judío verdadero. Porque hay gente que vive en Israel, en Israel, que no son judíos, pero viven en la nación. Pero entonces, ¿quiénes son en los ojos de Dios los judíos verdaderos? Hay que ser los que vienen de la descendencia de los 12. Y yo no sé quiénes son. Algunos dicen, los judíos que están en Israel ahora son Ashkenazi o algo así, es un nombre que... Y ellos no son judíos verdaderos. Ok, ¿qué importa? Dios sabe dónde están los verdaderos. Tantos años ha habido tanta desinformación en cuanto a los judíos. Incluso en la época de Hitler, Sí. mandó a matar a todos sin diferenciar a uno y a otro. Porque Sí. se creó una ideología política entre el pueblo de Israel, Sí. que son los sionistas. Sí. Entonces Hitler mandó a matarlos, a exterminarlos Sí. a todos, pero sin diferenciar que Pero había vivían algunos. hacia- Y sí, deben estar algunos que son de los genuinos. Entonces yo no diferencio cuál es, porque ni idea. ¿Acepta Dios uno que no fue nacido judío si él se convierta a la religión de los judíos? Ni idea, ¿verdad? Yo no sé cómo Dios está mirando esto, pero sé lo que la Biblia dice. Entonces con esto, con seguridad, puedo decir que sí existen los judíos. Dice que todo ¿verdad? Israel será salvo, dice. Ajá, sí. Todo Israel será salvo. Yo tengo un sobrino que nació en Israel, la mamá se separó de mi hermano y ella estaba embarazada y fue y tuvo hijo en Israel. Sí. O sea, es israelí. No creo que si tenga que ser judío para ser salvo. Yo pienso que se incluye Sí. por el hecho de haber nacido en Israel. Pienso que va a ser Pues sí, salvo, ¿no? somos salvos por el Evangelio. Israel. Pero ¿cómo Dios acepta a un judío? Bueno, en aquel tiempo, por circuncisión. Esto es lo que Dios está buscando otra vez, los que son circuncidados. Es una buena pregunta. La única cosa que sé es Dios dio su promesa y Él va a cumplir y Él sabe con quién. Pero Israel es cierto. no, pero para Israel, no para los judíos. Para los judíos, pero es una buena cosa que preguntas, porque aquí Dios estaba trabajando con la nación bajo la ley de Israel. Cuando rechazaron, hoy en día no somos salvos nosotros porque pertenecemos a una nación,
somos individuos salvos. Dios ahora mismo está salvando individuos. Pero otra vez va a trabajar con la nación de Israel. Entonces, cuando la Biblia dice que todos de Israel serán salvos, ¿está hablando de la nación o está hablando de...? Es una buena pregunta. Y para mí hay cosas así que yo apunto en mi mente para preguntar al Señor cuando llego. Ahí Sí. dice Israel, no dice los judíos. Sí, todo Israel será. Entonces, ¿la nación está hablando? Entonces, uno nacido ahí, ya Dios mira, bueno, él es judío porque nació. Es una buena pregunta. No es judío por haber nacido en Israel. Sí, No es judío por haber pero es parte de la nación. Entonces, Dios acepta como es bueno. Que son cristianos. Sí, hay algunos, sí. Y si son salvos, van a ir al rapto, ¿verdad? Pero es una buena pregunta. Y algunas cosas, pues, no podemos ser tan dogmáticos porque es difícil. Pero una cosa que sé, Dios sabe quiénes son y dónde son. Y dónde deberían estar aquí. Entonces, quizás hay judíos que están viviendo en, pues, Argentina o algo ahora mismo. Después de rato, ellos tienen que estar ahí para Dios cumplir, para que cumple Dios su promesa con ellos. Y a través de los últimos 70 años, muchos que dicen que son judíos, de verdad, que ya saben que vienen de ahí, han salido de su país y están entrando hasta hoy allá. Entonces yo imagino que sí, ahí están muchos que son de verdad judíos. ¿Me entiendes? Pero ¿quiénes son? Ni idea. Porque como lo dice usted, yo conozco gente que nacieron aquí en los Estados Unidos, no son judíos, se mudaban ahí y ya viven ahí. ¿Son judíos ellos? No, pero son israelitas porque cambiaron su nacionalidad. Sí, sí entiendo lo que estás diciendo, ¿verdad? Hay muchos nacidos aquí en Estados Unidos que Sí. se hicieron judíos también. Sí, sí, es cierto. Que es una ideología religiosa ser judío. Y entonces, ¿qué hace a uno judío? Pues nacer de este linaje, pero bajo de la ley, si uno no fue nacido de este linaje, pudiera ser convertido por medio de snip snip. Por hacer esta circuncisión. Y Dios dijo, ya lo veo como judío porque ya convirtió y hizo este. Quizás si uno lo hace, Dios lo acepta como, no sé, ¿verdad? Buenas preguntas son, ¿verdad? Está bueno. ¿Otra pregunta? ¿Qué tal? ¿Le gusta esta enseñanza? ¿Sí o no? Yo sí, porque muestra a mí la fidelidad de Jesús. De Dios. Dios es fiel siempre cumplir sus promesas. Amén. Aunque que a veces nosotros no. Como un joven yo, siempre mis abuelos me prometieron su truck, ¿verdad? Era un truck bonito y era azul. Y siempre estuve yo pensando, un día voy a estar yo manejando en este truck. Y cuando yo llegué a edad, murió mi abuelo y se vendieron a otro. Entonces, las promesas de hombres no se cumplen, ¿verdad? Hasta hoy en día estoy pensando, algún día Dios me va a ver dónde está esto y yo puedo comprarlo y yo puedo por fin manejar, porque por la promesa, pero ni idea dónde está este trono, ¿verdad? Pero las promesas de Dios siempre se cumplen. Amén. Ok. ¿Qué pasa, hermano? Y tomamos un rato de descanso para... Amén. Estuvo interesante, ¿verdad? Algo muy importante, hermanos, que quiero que entiendan que el judío es judío. Y aunque tú hayas nacido en Israel, en judío, sigue siendo gentil para mí, a mi manera de pensar. Porque tú vienes del gentil. Es como yo vengo a este país. Mis hijos nacieron en Estados Unidos, pero ellos no tienen sangre como le dijera, americana. Uh-huh. Tienen sangre hispana. Nacieron aquí, pero no tienen sangre hispana. Igualmente, mis hijos podrían haber nacido en Israel o allá en aquel país, pero no tienen sangre judía, no traen sangre que Dios estableció a su pueblo desde el principio. ¿Sí me entiende? Es que no nos debemos de confundir en la Biblia, porque la Biblia es específica. La Biblia es real. Lo que la palabra establece, así es. Hay muchos que hoy en día, yo quiero ser judío, yo me voy a hacer judío. Y se hacen judíos, ¿por qué? Porque están esperando la promesa que Dios le ha hecho al pueblo de Israel. Para los judíos, perdón, para los judíos. Entonces, por eso no nos debemos de confundir. Amén.
Bien dicho. Todo aquel que es gentil tiene que aceptar a Cristo para ser salvo. Amén. Todo. Todo. Y el judío, Dios va a trabajar con los judíos. Así que pónganse sobre sus pies y nos despedimos en palabras de oración. Ahí hay café, hay pan ahí abajo. Si usted gusta café y pan ahí abajo. Y regresamos a las 12:30 para empezar el servicio. Vamos a orar. Padre Santísimo que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos estás dando, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a poder, Señor, interpretar tu palabra, Señor, poder enseñarnos más a nosotros mismos, Señor. Sabemos que hay muchas cosas que muchas veces no comprendemos, Señor, pero va a llegar aquel día que vamos a estar frente a ti, Señor, y te vamos a hacer muchas preguntas, Padre, y tú nos las vas a contestar, Señor. Gracias por la salvación, gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Ahora, Señor, terminamos esta enseñanza, pero regresamos nuevamente, Padre, y esperamos que tú, Señor, nos des más y más de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén. Pasen allá abajo.